¿Qué tal mis queridos amigos y hermanos? Gracias por acompañarme siempre en estos momentos de la meditación de la palabra de Dios, donde vamos nosotros conociendo cada día más y más, ¿verdad? Tanto cómo debemos vivir como cristianos, cómo debemos guiarnos nosotros. Y hoy más que nunca, ¿verdad? Que se ve tanta oscuridad, tanta confusión, muchas veces incluso entre las predicaciones que se pueden escuchar. Nosotros podemos tener siempre una luz, algo que nos dirija por el camino correcto. Y de esa manera así también guiar a otros por el camino correcto. Podamos siempre estudiar la palabra de Dios sin prejuicios, sin querer ponerle algo que no dice allí la palabra de Dios, o añadirle un tema o quitarle algo de lo que la palabra de Dios nos dice a todos nosotros. Entonces, tengamos mucho cuidado en eso y estudiemos siempre la palabra de Dios tal como Dios la ha revelado hacia nosotros. De esa manera, hoy que es 29 de agosto, lleva por título Colaborando con Dios. Y antes de poder leer el texto que se encuentra en Marcos capítulo 16, vamos a orar para que sea nuestro Dios quien dirija siempre estos momentos de estudio y meditación de su palabra. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Acompáñanos en cada momento, guía hacia nuestras vidas, Señor, también así, que tu palabra, Señor, sea una luz para nosotros, Señor. Ayúdanos a poder siempre estudiarla, Señor, con tu dirección, para no confundirnos ni confundir a otros, Señor, para poder así servirte a ti, tal como tú deseas, Señor, y poder también así llevar la luz hacia otras personas, tal, Señor, como es y dice tu palabra, Señor. Te lo pedimos esto, en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El libro de Marcos, el capítulo 16, el versículo 15, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta fue la orden que nuestro Señor Jesucristo dejó a sus discípulos y también así a los que viniesen después. Entonces Dios les dijo que vayan y prediquen por todo el mundo el Evangelio, a toda criatura. Y nos dice que el que crea y sea bautizado, ¿verdad? Por esa fe en Cristo Jesús, esa fe en su obra redentora que está realizando hoy en día y esa fe en creer que su poder nos sostendrá hasta el día en que Él venga por nosotros y nos podamos luego encontrar en los cielos con Él. Entonces, todo aquel que sea bautizado en esa fe, creyendo esa fe, comprometiéndose en eso, nos dice allí, será salvo, será salvo. O sea, que luego de creer y bautizarse, más adelante será salvo. Se completará la obra de la salvación. Pero aquel que no crea será condenado, porque no va a creer, no va a poder recibir esas bendiciones, no va a poder ser parte de esa obra y lastimosamente va a terminar perdido, porque no quiso creer ni recibir el evangelio que Dios, que Cristo ha entregado al mundo. Así que, queridos amigos, nosotros tenemos que ser colaboradores con Dios, creer, bautizarnos. ¿Por qué? Porque luego seremos salvos y Dios nos va a sostener en ese camino de la salvación. El amor de Dios abarca a la humanidad entera. Por eso la orden fue predicar a toda criatura, sin excepción, sin excepción. Al dar su comisión a los discípulos, Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No solamente dijo prediquen el evangelio a los judíos, no solamente prediquen el evangelio allí a los samaritanos, no solamente prediquen el evangelio alrededor nada más, no, sino a toda criatura, romanos, griegos, todos los que estuviesen en ese momento, incluso como los romanos eran los opresores en ese momento, hasta ellos merecían escuchar el evangelio, arrepentirse de sus pecados y convertirse a la verdad. No tenía que haber una excepción, no tenía que haber una discriminación. Y contra eso también tuvieron que enfrentarse los discípulos, porque al principio ellos tenían ese problema, ¿verdad? Con aquellos que no eran judíos. Tenían el problema de qué? De que ellos los consideraban como gente impura, como personas inmundas. Pero Dios mismo tuvo que mostrarle en un lienzo a Pedro y a muchos hacerle notar que eso no es así. Pablo ya entendía eso porque él ya tenía cierta relación con estas personas.
y ella podía ver, ¿no?, cómo eran cada uno de ellos. Entonces el Evangelio en él avanzó aún más rápido para la predicación hacia los demás, mientras que los demás tuvieron ellos también que tener un proceso de adaptación a aquello. Pero lograron entender que Dios lo que ellos consideraban impuro, o sea, a esas personas impuras, inmundas, Dios que con su evangelio, con su palabra, si ellos lo recibían, Él los purificaba, Él los limpiaba de sus pecados y los hacía santos y aceptos también para el cielo. Por esa razón Cristo les mandó a predicar a todo mundo e incluso les dio ejemplo mismo Él cuando Él habló con la mujer sirofenicia y hizo un milagro. Él les mostró allí, o sea que aunque ellos la consideran una mujer inmunda, una mujer impura, pero por la fe que ella tuvo en Él la limpió e hizo el milagro en su vida. Así lo mismo con la samaritana también, así lo mismo también con la mujer prostituta. También lo hizo así, demostrándole a ellos que Dios, cuando la persona se arrepiente y se entrega a todo corazón con fe a Él tiene la capacidad y la potestad de limpiar perdonando a esta persona. Por esa razón, la predicación era para toda criatura, para todo ser humano que al escuchar esa palabra se convierta a Dios, se arrepienta de sus pecados y se bautice, o sea, así haciendo un compromiso, un lazo, vamos a decir así, un lazo matrimonial con Dios, para que pronto en el caminar él llegue a ser salvo cuando Cristo esté a las puertas de venir por segunda vez y luego puedan encontrarse con Él para vivir una eternidad gracias a la salvación que Él ha entregado a Cristo Jesús. Todos los que sean investidos para una vida semejante a la de Cristo han de trabajar por la salvación de sus prójimos, porque no puede ser que alguien que pregona seguir a Cristo no trabaje para la salvación de sus prójimos. Su corazón latirá al unísono con el corazón de Cristo. Se manifestará en ellos el mismo anhelo por las almas que él sentía. No todos pueden ocupar el mismo lugar en la obra, pero hay un lugar y una obra para cada uno. Eso sí es seguro, ¿verdad? No todos tal vez van a ser ministros de la palabra. No todos tal vez van a ser ancianos de una iglesia. No todos tal vez van a ser parte del diaconado. No todos tal vez van a ser parte de lo que es el servicio hacia los demás. No todos van a ser tal vez parte de lo que administran la tesorería, de los recursos que llegan allí para poder predicar el evangelio. No todos van a ser parte de una sola cosa, porque cada uno tiene un lugar. Cada uno tiene un lugar y una parte que hacer en la obra de Dios. Algo en lo que se destaca más porque Dios dejó algo en él, en esa persona, en él, en ella, para poder hacer esa obra. Todas las riquezas del cielo han de ser reveladas mediante el pueblo de Dios. Dijo Cristo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, el pueblo de Dios tiene que mostrar los frutos del cielo hacia la tierra. No puede ser que una iglesia se levante y nunca haya frutos. Nunca haya esos frutos que pueda demostrar hacia otros. No, tiene que haber siempre frutos que revelen que son pueblo de Dios. Por eso todas las riquezas del cielo van a ser reveladas mediante los que son el pueblo de Dios, aquellos que están llevando los frutos del Evangelio. ¿Por qué? Porque así también, así como un árbol cuando expone sus frutos, todos desean y quieren comer esos frutos y también incluso lo comparten con otras personas, también así debe ser la iglesia, los miembros de la iglesia, ¿verdad? Ser como un árbol que lleva mucho fruto, un fruto apreciable, y que otros también deseen tener ese fruto, deseen también poder consumir de ese fruto y poder también así ser un árbol también igualmente comparte esos frutos con otros. Y de esa manera nosotros seamos discípulos de Cristo, como Él también dio frutos para el reino de Dios, el reino de su Padre. Cristo desea usar la juventud en su servicio. Y es aquí donde cae nuevamente, ¿verdad?, la juventud. La juventud tiene que ser usada en el servicio de Dios. La juventud sí tiene que servir a Dios. Tiene que servir a Cristo. Tiene que servirle a Él. Por esa razón también el liderazgo tiene también que guiar también a la juventud en ese servicio. Necesita Dios misioneros. Y los jóvenes tienen todas las fuerzas para poder ser misioneros. Los campos infructíferos del mundo entero claman al cielo pidiendo obreros.
Si la juventud se entrega a Dios, Él les dará sabiduría. Dios les va a dar sabiduría, sabiduría verdadera. Sabiduría verdadera. Les va a dar conocimiento también, conocimiento verdadero de lo que se necesita, de cómo realizar esa obra, preparándolos para el servicio de esa forma. Si se consagran a Él, los hará vasos de honra en los cuales verterá el aceite precioso del Espíritu que debe impartirse a otros. Así como lo hizo con Timoteo, como lo hizo con Tito, como lo hizo también con diferentes siervos de Dios en diferentes épocas, como José, como Daniel. Entonces Dios también, si se consagran estos jóvenes a su servicio, Dios, así como a Daniel, le va a dar sabiduría, también así como a José le va a dar conocimiento, y también así van a ser un canal de bendición para otras personas, van a servir a Dios de esa forma, van a ser vasos de honra y el Espíritu Santo va a estar sobre ellos, para que de esa manera pueda impartirse ese conocimiento y el Espíritu Santo también hacia otros. El Espíritu de la verdad puedan recibirlo también otros y poder así recibir la verdad y entregarse a esa verdad y ser bautizados en esa verdad para la salvación. Entonces, como colaborador con Dios, es lo que cada uno puede llegar a ser si se entrega a su cuidado y a su dirección de Dios. No sigamos nuestra propia dirección, sino la dirección de Dios en todo momento. A todo aquel que se ofrece para el servicio del Señor sin negarle nada, le es dado poder para alcanzar resultados incalculables y que tal vez incluso no lo veamos aquí en la tierra, pero que darán resultados más adelante. Por el tal hará Dios grandes cosas. Y yo se los digo realmente así. Dios hace realmente grandes cosas y te muestra grandes cosas cuando tú te entregas plenamente en sus brazos, en sus manos. Así que, queridos amigos y hermanos, entreguémonos en la obra de Dios, seamos colaboradores con Dios para que así también pueda ser llevado el Evangelio a distintos lugares. Aportemos económicamente, aportemos con nuestra labor también, aportemos con nuestro testimonio hacia los demás, aportémonos siempre congregando y exhortándonos entre nosotros a poder seguir y avanzar y afrontar las luchas, oremos a los unos por los otros, apoyémonos los unos a los otros con lo que tenemos y de esa manera la generosidad, de esa manera los frutos puedan ser ¿qué? Presentados ante el mundo y el mundo pueda querer pertenecer a ese grupo, a ese pueblo de Dios que está llevando el Evangelio a todo lugar, cerca y lejos de allí. Que el Señor nos bendiga y nos guarde para poder servirle siempre a Él dignamente como hijos de Dios. Amén.